Bueno muchachos, cordial saludo. En este momento la idea es explicar el tema de función compuesta y de funciones pares e impares. Antes de iniciar con estos temas voy a realizar unos ejemplos que tienen que ver con el concepto de PDA, de cómo reemplazar la X en una función. Entonces vamos a analizar este ejemplo que dice: para la función f de x igual a x a la 2 menos 4x más 7, evaluar f de menos 2, f de 5, f de 3a y f de menos 1/3. Yo voy a resolver dos ejercicios y ustedes dos les queda de tarea, los otros dos les queda de tarea. Vamos entonces a iniciar con el primero, f de menos 2. Entonces la idea básicamente es, para encontrar f de menos 2, es simplemente reemplazar el valor de menos 2 aquí en donde está la función x. Entonces en donde está x simplemente pongo menos 2. Entonces para reemplazarlo tenemos lo siguiente: f de menos 2 es igual a menos 2 a la 2. Noten ustedes que aquí en la función estoy reemplazando, estoy cambiando el valor de la x. Menos 2 a la 2, menos 4 por menos 2, nuevamente la x, más 7. Al hacer las operaciones que tenemos aquí, entonces quedaría que esto es 4, menos 2 a la 2, menos 2, menos 4 por menos 2 da más 8, y más 7, y el resultado es 19. Entonces tenemos que f de menos 2 es igual a 19. Para resolver la otra, que vamos a hacer en este caso la C, es f de 3a, la tenemos aquí en esta parte. Básicamente es lo mismo, es en vez de poner la x pongo 3a, entonces tendría 3a a la 2 menos 4 por 3a más 7. Recuerden que se ubica entre paréntesis porque hay que elevar tanto el número como la letra, entonces quedaría 3 a la 2 da 9 y a la 2 quedaría 9a a la 2, que es el término que tenemos aquí, y menos 4 por 3a me quedaría menos 12a más 7. Esta expresión ya la tendríamos que dejar así porque aquí no hay términos semejantes, entonces yo no podría, por ejemplo, restar 9a a la 2 con 12a. En este segundo ejemplo, la idea es que recordemos el tema de dominio y rango. Recuerden que para encontrar el dominio debemos verificar todos los valores de x que tienen una imagen en y. Para poder revisar eso, pues simplemente analizo si, por ejemplo, aquí en 4 el 4 tiene imagen y resulta que sí. Reviso el 3 y también tiene imagen, reviso el 2 y también tiene imagen, y llega aquí hasta el 1. Miren que entonces el dominio serían todos estos valores desde 1 hasta más infinito. Recuerden que el dominio se revisa en el eje X. Y para encontrar el recorrido o el rango, pues analizo los valores de Y que tienen preimagen en X. Entonces, por ejemplo, el 1 tiene una preimagen aquí, el 2 tiene una preimagen también, y noten que esta función va subiendo. Entonces, como va subiendo, el rango de esa función viene a ser desde 0 hasta más infinito, ya que en los negativos no hay gráfica. Si yo quisiera encontrar el dominio de esta otra función, que es una función por tramos, entonces tendría que para la primera parte analizo x mayor o igual que 1. Resulta que es este pedazo que tenemos aquí, que es el que ya analizamos. Y para la segunda parte, que son los x menores que 1, analizo 1 menos x. Esto quiere decir que es una recta, miren aquí la tenemos. Entonces, si yo quisiera analizar el dominio, miren que la gráfica está en todo el eje x. Entonces, por eso decimos que el dominio serían todos los reales. Pero si quiero analizar el rango son todos los valores de y. Entonces inician desde 0 hasta más infinito, porque en la parte de abajo donde están los negativos no hay gráfica. Vamos entonces ahora a iniciar con el tema de función compuesta, no sin antes decirles que hay una actividad que está en el anexo que dejé en la página web. Esa actividad tiene lo siguiente: estos tres primeros ejercicios son para resolver como les expliqué el primero. F de A es simplemente reemplazando el valor en la X, y en este cuarto ejercicio es para encontrar dominio y recorrido. Les aconsejo que instalen en su móvil o en su celular la aplicación Photomat
para que puedan verificar la gráfica y poder decir así cuál es el dominio del rango. En esta otra actividad, la idea es verificar si las gráficas que aparecen ahí son funciones o no. Yo puedo verificar en una gráfica cuándo es función y cuándo no. ¿Cómo lo hago? Simplemente trazando una línea vertical, eso es el criterio de la recta vertical. En este criterio que tenemos aquí, simplemente es analizando cada gráfica y que esa recta vertical corte en un solo punto a la gráfica. Por ejemplo, si yo analizo la primera, noten ustedes que trazando rectas verticales sobre el eje X, esas rectas verticales todas cortan la gráfica en un solo punto. Entonces esta primera gráfica es una función. Pero noten ustedes, si yo quiero analizar la segunda gráfica, si trazo una línea vertical, aquí en esta parte toca dos puntos. Como toca dos puntos, entonces esta no es una función. Se dice que es una relación, pero no es una función. En este ejercicio que tenemos aquí, también pasa lo mismo. Esto es una función, pero aquí tenemos que toca, si yo trazo la línea vertical, aquí la toca en un punto, aquí la toca en un punto también, aquí la toca en un punto también. Esta tercera, que es x a la 3 menos 1, sería una función. En la cuarta no pasa eso. En la cuarta tenemos que si trazo una línea vertical, toca en dos puntos. Entonces esta cuarta no es una función. Esta quinta es una función, a pesar de que aquí en este sector no haya gráfica, si yo trazo líneas verticales, pues va a tocar solamente en un punto. Analizando esta otra, también lo mismo, líneas verticales y solamente toca en un punto. Aquí, a diferencia de las anteriores, tenemos una línea punteada que indica que hay una asíntota. Y lo mismo en esta otra, miren que aquí si trazo líneas verticales, no la va a tocar en ningún punto. Esta que tenemos aquí, que es valor absoluto de Y, si yo trazo una línea vertical, mira que toca en dos puntos, entonces en esta gráfica esto no sería una función. Esta última y la penúltima y la última les queda a ustedes para que las trabajen y decidan si son funciones o no. Bueno, entonces tenemos el tema de función compuesta. Sean f y g funciones tales que el recorrido de g está en el dominio de f. Entonces la función dada por f g de x es igual a f de g de x, se llama función compuesta de f con g. Podría pensar uno que la definición como tal es muy complicada, pero no lo es tanto porque es simplemente hacer un reemplazo de una función en la otra. Si a mí me están preguntando por f de g de x, pues simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar g de x en f de x. Y si me están pidiendo g de f de x, pues simplemente lo que tengo que reemplazar es f de x en g de x. Vamos a verlo mucho mejor con un ejemplo. Entonces tenemos un ejemplo aquí. En este ejemplo tenemos que f de x es 2x menos 3 y g de x es x a la 2 más 1. Entonces me están pidiendo f de g de x y g de f de x. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Siempre que ustedes vean la f aquí afuera, pues simplemente se van a venir para la función f. Siempre que vean la g, se van a ir para la función g. Van a entonces a mirar que en la función f simplemente cambio la x por lo que me está diciendo g de x. Entonces miren que aquí efectivamente lo hice 2 y en vez de poner x voy a poner la función g de x. Miren la x a la 2 más 1. Y luego sigo menos 3. Y lo que sigue ya en adelante es reemplazar, empezar a multiplicar 2 por x a la 2, 2 por 1. Y ya lo último es restar estos dos y aquí tengo el resultado de esa función compuesta. Lo mismo tenemos en esta parte, g de f de x. ¿Qué es g de f de x? Entonces te venís para la función g y en vez de poner x no vas a poner x, sino que vas a poner f de x. Lo reemplazamos, como está elevado al cuadrado, entonces hay que hacer un producto notable aquí. 4x a la 2, o sea, el primero a la 2, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo a la 2. Tenemos esto que aquí, más 1. Y por último, pues hacemos términos semejantes aquí. Tendríamos que esto es 4x a la 2 menos 12x más 10. Quisiera hacerles
un ejercicio de la actividad que viene para este tema, que es el ejercicio D. Ustedes lo tienen aquí en esta parte, es este ejercicio. Entonces, simplemente lo que les dije ahorita, vamos a la función g y en vez de poner x, no pongo x, sino que pongo f de x. Entonces, esta x la cambié por 1 sobre x y miren lo que vamos a obtener. Entonces, lo vamos a mirar aquí en esta parte. Tendríamos entonces que esto es g de f de 1 sobre raíz de 2. Aquí cambiamos x por 1 sobre x, pero resulta que también me están pidiendo que cambie x por 1 sobre raíz de 2. Entonces aquí lo cambié, lo elevé al cuadrado. Ya lo que sigue son operaciones, elevar al cuadrado, pero simple, primero que todo hacer ley de extremos y medios, luego menos 1 y por último pues el resultado me quedaría 1. Y el último tema que vamos a ver ya de esta primera parte, que es lo de precálculo, es el tema de criterios para funciones pares e impares. Cuando una función es par y cuando una función es impar. Entonces, para saber si una función es par, se tiene que cumplir este criterio que hay aquí, que f de menos x sea igual a f de x. Y para saber si una función es impar, pues se tiene que cumplir este otro criterio. Mi consejo para poder solucionar ejercicios que tengan que ver con esto es simplemente encontrar las tres cosas. Nos dan f de x, encontramos f de menos x, encontramos también menos f de x y de esas tres pues revisamos cuáles pares son iguales. Si no hay ninguno igual, pues entonces decimos que la función no es par ni impar. Entonces analicemos este ejemplito a ver qué pasa. Vamos a revisar si f de x igual a x a la 3 menos x es una función par o impar. Entonces ya tenemos la función, lo que les dije ahorita. Vamos a sacar f de menos x, que es simplemente cambiar menos x aquí, o sea, en vez de poner x no pongo x sino menos x, lo tendríamos de esta manera, aquí menos x, y luego hago operaciones y al hacer operaciones me quedaría esto que aquí, menos x a la 3 más x. Y también obtengo que es menos f de x. Menos f de x es simplemente ponerle un menos a la f de x que hay aquí arriba. Recuerden que cambian los signos por el menos que está afuera. Y ya con estos tres resultados, 1, 2 y 3, empiezo a mirar cuáles son iguales. Entonces me doy cuenta de que estos dos son iguales. Entonces me están diciendo que f de menos x es igual a menos f de x. Y miro cuál regla cumple. Ah, cumplió la segunda, listo, entonces la función es impar. Ahora analicemos el segundo ejemplo. Nuevamente hacemos g de x igual a x a la 2 más 1. Voy a encontrar las otras dos. Encuentro lo que es g de menos x y menos g de x. Al encontrarlas, noten ustedes que hay dos iguales. Está g de x igual a g de menos x. Miren que esa función se cumple cuando las funciones son pares. Entonces, el ejercicio B resulta que esa función es par. Muy bien, muchachos, entonces ya para terminar les dejo con la última actividad de este primer tema, que es introducción al cálculo. Muchas gracias.